Capítulo 4, la crisis de Nancy. Vaya regocijo, y hace ya bastante tiempo añoraba sentirme así, y la calma encontrada en las cosas más simples, que sorprendido, no pensaba serías a encontrar, y tales eran los pensamientos de Nathan, ante una nueva mañana que surgía, un día nuevo. Estaba vestido, y llevaba puesta su gorra azul, levantado desde temprano. El chorro de agua cristalina que salía de la punta de la manguera sostenida por su mano, remojaba sus cuidados cultivos, flores, plantas, y árboles crecientes, asoleados por el cálido sol matutino en medio de las nubes. Remojaba ahora sus cultivos de lechugas, hasta que se sorprendió a él mismo silbando una tranquila melodía y sonriente. Vaya, hoy debo de haber despertado realmente feliz, se decía, algo extrañado. Pero no se complicaba, y entonces volvía a silbar la canción. Quizás, había algo en el día que lo mantenía feliz y terminó de regar luego, y varios segundos mantuvo la mirada firme, pensativo, sobre sus cultivos y las tierras de colinas oscuras, tierras claras por el día, y apacibles. Llevó su mirada que buscaba una explicación hacia sus manos, y observó sus palmas. Tenía un presentimiento, algo que corría por su sangre. Frunciendo el ceño, continuó mirando sus palmas, a la vez que pensaba, y bajo el ala de su gorra, se rascaba la nuca suavemente. «Mi madre», murmuró. «¿Está ella viva?», se preguntaba. Si ayer un espíritu, un supuesto muerto, le había dicho que su madre estaba viva, y que incluso su amiga Risella parecía creerlo, aquello no era una insignificancia, sino que era algo a lo que por lo menos, debía darle importancia. Pero si su madre estaba viva, ¿dónde estaría ella ahora? Aquella mañana surgieron sus primeras dudas. Pero continuaba observando sus palmas y teniendo un presentimiento. Algo en su sangre le quería comunicar algo, pero otra parte de su ser sentía que no debía darle demasiada importancia. Entró a su hogar para refrescarse, y prepararse el almuerzo. Por lo menos, la noche ya se acercaba. La noche, el único consuelo, llena de frescura, capaz de revitalizar y aclarar los pensamientos. La tarde cayó, tiñendo los cielos de colores más oscuros y marrón. Las luces de la casa de Nathan se encendieron. Nathan había descolgado el teléfono y marcaba. «Nancy, ¿estás allí?». Habían atendido el teléfono enseguida, pero nadie hablaba. Nathan tenía la sensación de que alguien se escondía, y lo escuchaba, pero no le contestaba. La casa de Nancy estaba silenciosa. Nancy era una de las amigas de su madre. Lo había sido por los últimos años antes de que ella desapareciese. Como la madre de Nathan había sido una de las últimas hembras humanas, Nancy era una híbrida. Tenía ojos amarillos con unas pupilas negras oscurísimas. Los híbridos solo provenían de animales mamíferos, y ella provenía de una cabra, y muchas veces era nerviosa, como una de ellas. Pero Nancy era una mujer adulta, aunque a Nathan a veces le costaba convencerse de aquello. Ella se había encargado de un puesto que vendía artesanías y recuerdos de colinas oscuras, todo confeccionado a mano y que abría al anochecer, que estaba ubicado al lado de la casa de Nathan, siendo parte de ella. Nathan en ocasiones trabajaba también haciendo artesanías, y las vendían por turnos. Pero hoy era el turno de Nancy de venir a trabajar, y no había llegado. A Nathan se le marcaban apenas unas ojeras por la noche de ayer, y hasta las altas horas que había estado despierto. Salió por la puerta trasera de su casa, rodeó el jardín a un lado, por entre las vallas, abrió el puesto de artesanías, ubicando las mercancías y corriendo las cortinas, prendiendo el farol a la entrada. La noche ya había casi caído. Nathan decidió atender hoy el puesto, aunque no le correspondía. Pero pensaba que Nancy aparecería pronto. Nathan entonces se ocuparía de cubrir el turno de Nancy, de atender el puesto de artesanías. Además, aquel oficio era el sustento con el cual se había mantenido toda la vida, pero había días en que los visitantes en colinas oscuras eran escasos, y las ventas no iban muy bien. Iban pasando las horas y horas, y Nathan, sin mucho que hacer, tras el mostrador apoyaba su cabeza sobre sus brazos y observaba hacia los oscuros caminos con la esperanza de que algún cliente apareciera. Mientras esperaba, marcó nuevamente desde el teléfono celular, el número de Nancy, esperando que ella atendiera y terminase viniendo a trabajar, pero otra vez, no contestaba, sino que se oía como si hubiese descolgado el teléfono, y que incluso hubiese estado escuchando, pero nunca hablaba. Nathan incluso estaba seguro de haber oído una respiración en la línea de Nancy. Dejó el teléfono a un lado. Nancy no contestaría, era algo evidente. Pero entonces centró su mirada en uno de los caminos que llegaban a su puesto de artesanías, y a lo lejos vio la sombra oscura de algún cliente.
Satisfecho, se preparó para recibir a quien se acercaba. A través de la figura de la sombra, pudo notar unas muy marcadas curvas femeninas, atractivas a la mirada, que lograban desviar sus ojos hacia ellas. Pero subió la mirada, para ver de quién se trataba, y reveladas por la luz del farol de su puesto, pudo ver unas alzadas y tiernas orejas de coneja grises, y bajo ellas, distinguió un rostro alegre, de una alegría contagiosa, amena. Ella le regaló una sonrisa, a medida que se acercaba al puesto. Llevaba una corta falda de un color oscuro que poco se distinguía en aquella noche, pero que hacía lucir sus piernas y resaltaba más su atractivo. Su pecho estaba cubierto por una blusa roja a cuadros, y sobre sus hombros caían sus cabellos del tono de color de la cubierta de la almendra, y quizás por eso, le habían dado aquel nombre, y por su dulzura, almendra. Un cintillo sostenía sus orejas híbridas de coneja. Nathan, al observarla, pudo distinguir aquellas pecas de ella en su rostro, un poco más debajo de sus ojos marrones, y que le parecían graciosas pero lindas. Ella se acercó, con una sonrisa entre sus labios, sostuvo a Nathan por uno de sus brazos, y le besó la mejilla a modo de saludo. Nathan la contempló sin decir nada primero. ¿Has estado bien?, le preguntó ella, evitando mirarle a los ojos, y en vez de eso, distrayendo su mirada con las artesanías que reposaban en la vitrina. Sí, he estado bien, respondió Nathan, y la miró entonces. La vio con la mirada fija en la vitrina, y sonrojarse sutilmente. Nathan algo había sospechado. Ella, parecía tan segura de sí misma en algunos momentos del día, con carácter, y en otros, cuando ambos estaban solos, reía más seguido, entre risas que parecían nerviosas, hablaba más despacio, se sonrojaba, y se acercaba a él con disimulo. Nathan no sabía qué pensar, no estaba seguro de qué pensar. Como ninguno de los dos decía palabra, ambos estaban callados y Almendra, para romper aquel incómodo silencio para ella, apuntó con un dedo una artesanía en la vitrina, y preguntó: ¿Me dejas ver ese? El cristal de la vitrina fue hecho a un lado. Nathan entonces sacó de ella la artesanía que le había señalado Almendra, y se la entregó. Ella la sostuvo entre sus manos, y la miró con detenimiento. Era un brazalete, con una gema roja artificial incrustada en el centro. Había sido hecho por Nathan, como las otras mercancías. Le era un pasatiempo divertido. ¿Cuánto me cuesta este?, preguntó Almendra, y se llevó una mano por encima de un bolsillo en su falda, y lo palpó, pero no sintió su monedero, que debió de haber estado allí. Miró entonces hacia los caminos tras suyo. Murmuró: se me debe haber caído el monedero, y qué mal. Y Nathan la miró desde el puesto. Le preguntó: ¿traías mucho dinero en él? No lo sé y no recuerdo cuánto llevaba, respondió ella, y observaba el brazalete sobre su mano, y se lo extendía a Nathan para devolvérselo. Pero Nathan le mostró que no hacía falta. Puedes quedártelo, le dijo, es un regalo. Almendra entonces apretó el brazalete entre sus brazos contra su pecho, y se sonrojó más que nunca. Nathan entonces pensó que definitivamente había algo en él que la ponía así. Almendra de veces se preguntaba cómo era que Nathan no se podía dar cuenta de lo que ella sentía, y le daban unas ganas de remecerlo, para que le mirara a los ojos, y luego juntar sus labios con los de él. Pero sintió deseos de suspirar. Nathan, pensó. Él siempre estaba ido de este mundo. Gracias, sí, respondió Almendra con un hilo de voz, ruborizada. Nathan sonrió, y se sintió bien por haberle hecho aquel regalo a Almendra. Ella realmente le agradaba, y era una buena chica. Almendra apreciaba satisfecha su brazalete, y se quedaba al lado de Nathan. A pesar de que estaba oscuro, Almendra no se iría aún. Y era obvio, que más que todo, buscaba una forma de pasar tiempo con Nathan. Había días en que solo iba a mirar las artesanías en la vitrina del puesto, hablaba con Nathan, le preguntaba cómo había estado su día, y luego se retiraba haciéndole saber que tenía un encargo que hacer. Nathan vio que la noche caía con rapidez, y sacando el teléfono de un compartimiento tras el puesto, marcó por última vez el número de Nancy. Si ella aún no contestaba, habría de desistir. No, y murmuró con resignación, dejando el teléfono a un lado. Ella no va a contestar. No sé qué sucede. ¿Algo anda mal?, preguntó Almendra volteando desde la vitrina. Es Nancy, le respondió Nathan. La mujer con quien comparto los horarios atendiendo el puesto. Hoy no ha venido a vender, y no contesta a los llamados. ¿Crees que le haya sucedido algo?, preguntó Almendra. No estoy seguro. Pero quiero asegurarme de que nada malo le haya pasado. Es un poco tarde ya, pero puedo tomar un taxi que me deje cerca de su casa.
¿Quieres venir conmigo? Claro, respondió Almendra alegre. Pero ojalá no volvamos muy tarde o será difícil volver a casa entre la oscuridad de los senderos de las colinas. No te preocupes, contestó Nathan. Estaremos de vuelta en unos minutos, quizás antes de la medianoche. Almendra estuvo de acuerdo, aunque de todos modos, se sentía segura al lado de Nathan. La luna se comenzaba a alzar sobre el oscurísimo cielo despejado de nubes y estrellas, y hacía un frío nocturno estremecedor y un silencio de quietud. Un taxi de pintura amarilla clásico se asomó por la calle. Nathan y Almendra entonces aparecieron, y abordaron. Nathan le dio la dirección al taxista, y el vehículo se puso en marcha. La radio tenía una romántica música de bajo volumen. Los asientos estaban cálidos, forrados, y las ventanas iban cerradas para no dejar entrar la helada brisa nocturna. A la mitad del transcurso del viaje, Almendra se apoyó a un hombro de Nathan, a descansar. Nathan, sin darse cuenta, se sorprendió con sus ojos mirando el prominente busto de ella, se sonrojó, y retiró la mirada enseguida, avergonzado. Mirando por las ventanas, vio una leve llovizna caer, que al cabo de unos segundos, se detuvo. El taxi continuó su recorrido, hasta que lentamente fueron llegando al destino. Muchas gracias, dijo Nathan al bajarse, y recibió a Almendra al bajar también. El taxista sonrió, y desapareció por las calles con su vehículo a lo lejos. A lo largo de ellas, se veían hileras de casas. Entre una de ellas, se encontraba la de Nancy. Los grandes montes de verde apagado húmedo de colinas oscuras, se alzaban de fondo, mientras Nathan y Almendra recorrían las calles entre la hilera de hogares que en calma, esperaban con sus ventanas iluminadas a medianoche. Nathan sintió la nostalgia que le traía la caída de la noche, y el ver aquellos cálidos hogares con sus familias compartiendo. Su alma estaba fría dentro de él, y solo podía resignarse a observar aquellas cálidas ventanas iluminadas con ilusión, esperando que así también, se encendiera su corazón. Pero Almendra estaba a su lado ahora, y se sentía contento de aquello, así la noche se volvía cálida. Sin embargo, un gran derrape en ese momento, rompió el silencio y la quietud, y las orejas de coneja de Almendra, se levantaron al instante, alerta, y Nathan y ella vieron entonces una motocicleta negra siendo conducida por alguien que llevaba su rostro cubierto por un casco del mismo color, al igual que sus ropas, y que viniendo desde una calle, en una maniobra cambió de dirección, casi yéndose encima con la motocicleta sobre Nathan y Almendra, y siguió a toda velocidad por la calle hacia arriba. Nathan quedó con sus sentidos alerta, y tomó de la mano a Almendra por precaución. ¿Qué fue eso, Nathan?, preguntó Almendra impresionada. Un motociclista con bastante prisa murmuró Nathan. ¿Qué irá a hacer?, se preguntó, y observó como unas calles más adelante, el motociclista descendía de su vehículo, y se detenía a las puertas de un hogar, e ingresaba, luego, al cabo de un momento, salía del hogar, y abordaba sobre su motocicleta para huir a toda velocidad, al tiempo en que un desgarrador grito estremecía a Nathan, y que reconoció enseguida. Ese grito fue de Nancy, exclamó, y corrió con Almendra tomada de la mano, con prisa hacia el hogar donde había surgido el grito de terror, y de donde había salido el motociclista. Nathan, el motociclista escapa a toda velocidad, señaló Almendra. Debo asegurarme de que nada le haya hecho a Nancy, respondió Nathan, y llegaron a la entrada del hogar. La puerta estaba arrancada y hecha trizas sobre el piso, y dentro, el hogar estaba devastado. Nathan vio enseguida a Nancy entonces, intranquila yendo de aquí para allá, con un cuchillo en la mano. A un lado, sobre la muralla, había un cadáver bañado en sangre, con impactos de bala, y al lado del muerto, había una silla con un revólver encima. Almendra se contuvo de gritar. Yo no pude hacer nada murmuraba Nancy nerviosa y paranoica. Nathan con cuidado, se acercó hasta ella, le arrebató el cuchillo, y se deshizo de él lanzándolo por la ventana. Nancy lo miró entonces, y Nathan la tomó por los hombros, y la hizo volver a la realidad. No sé cómo sucedió esto, pero vamos a buscar al responsable, le dijo, y Nancy entre lágrimas, asintió. Almendra la condujo hacia afuera entonces, y Nathan fue hacia la silla, tomó el revólver cargado, se lo guardó, y salió afuera, ante la noche. Nancy aún estaba tremendamente nerviosa, asustada e impactada, pero Nathan junto a Almendra intentaban calmarla, y viendo las marcas de las ruedas de la motocicleta sobre el asfalto, le siguieron el rastro, recorriendo las calles, asomándose hacia las colinas oscuras.
A lo largo de la medianoche estuvieron buscando al motociclista, hasta que los rastros de las marcas de las ruedas cesaron, y se encontraron rodeados por árboles, pasto, oscuridad, montes verdes, y la dorada luna sobre el cielo. Nathan sabía que Colinas Oscuras era un buen lugar para esconderse, entre lo oscuro de los bosques. Y también sabía, que la espesa oscuridad era una silenciosa confidente. Buscaba en cada rincón oscuro, estaba seguro de que el motociclista yacía escondido por Colinas Oscuras, en algún lugar. Almendra, mientras, tenía del brazo a Nancy, quien aún temblaba, y le preguntaba sutilmente: ¿qué sucedió hoy? Nancy, con el perceptible terror en su voz, le respondía: venía llegando a mi casa, mi marido estaba allí. Luego, entró el joven de la motocicleta, fue hacia donde él, y lo encañonó directamente con el arma y entonces, dijo entre sollozos, disparó y, Almendra oyó el horror en sus palabras, y en sus ojos, no había explicación para atribuirle a lo que había sucedido. Nathan de pronto oyó un crujir de hojas por el suelo, lo que indicaba que alguien andaba por allí. Pero vio la figura, y se puso en su camino, bloqueándole el paso. Nathan al verlo, pensó que ya lo había visto antes, y Almendra, quien ya conocía a la figura que pasaba por allí, llegó hasta el lugar, sin dejar atrás a Nancy, y le dijo a Nathan: es Renault, siempre anda por aquí. Me parecía haberlo visto antes, contestó Nathan. Renault llevaba ropas negras, y una linterna. Iluminó el rostro de Nathan, al tiempo en que le decía: hola, es un gusto. Almendra se fue a un lado de Nathan, y miró a Renault de reojo. Nathan le preguntó si había visto a un motociclista por el lugar, pero Renault oyó algo, volteó, y salió corriendo en aquella dirección, veloz, sin haber contestado. Almendra, por favor quédate aquí con Nancy, le dijo Nathan, y partió raudo, tras Renault. Nathan agitado, por fin lo alcanzó. Renault se escondía tras un árbol, y observaba algo a unos metros de allí. Nathan le preguntó: ¿qué diablos has visto que saliste así de rápido? Renault le hizo una seña de silencio, y murmuró: aquí es donde se esconden y... Nathan entonces vio lo que Renault veía. El motociclista descendía de su motocicleta, y se perdía entre los bosques. ¿Quiénes dices que se esconden aquí?, preguntó Nathan. Los del sendero y, respondió Renault, dejándole las dudas, y luego, cuando el motociclista volvía a su vehículo, añadió: cuidado Nathan, no dejes que te vean. ¿Cómo sabes mi nombre?, le preguntó Nathan. Almendra me lo dijo, respondió Renault. Nathan, sin decir palabra, se puso serio, salió detrás del árbol, y se dirigió hacia el motociclista. Renault se puso alerta, ante cualquier cosa que fuera a suceder. ¿Qué piensa hacer?, se preguntó en voz alta. Nathan pasó por el lado del motociclista, sin que éste lo viera, y cuando comenzaba a encender el motor del vehículo, Nathan se montó en el asiento de atrás, y entonces, el motociclista partió a toda velocidad, junto a Nathan. Renault, con gran velocidad, corrió como animal, y siguió a la motocicleta entre los árboles, que se dirigía a la gran carretera que conectaba con la ciudad. Cuando el vehículo ya pasaba por allí, a increíble velocidad, el motociclista se percató de la presencia de Nathan, y a collazos, intentó tirarlo de la motocicleta, con lo cual, a aquella velocidad, Nathan moría al instante, por lo que la situación era sumamente peligrosa. Sin embargo, Nathan no estaba dispuesto a caer, y entre toda aquella velocidad, en que se veían los árboles de Colinas Oscuras de fondo pasar fugaces, y a lo lejos la costa de miel, extrajo el revólver de uno de sus bolsillos, y cuando el motociclista intentaba tirarlo del vehículo nuevamente, Nathan le disparó a quemarropa, dándole en un casco. Tras el gran impacto del disparo, que retumbó en el lugar, el motociclista perdió el control, y se fue a estrellar. Ambos fueron arrojados lejos. Nathan rodó varios metros, y perdió el conocimiento, quedando tirado. Renault había presenciado aquello, y luego había vuelto a las Colinas Oscuras, a reunir a Almendra y a Nancy y contarles lo que había sucedido. Nathan, luego de varios minutos, despertó, aún algo aturdido. Vio la motocicleta a unos metros, sobre la arena, tirada tras el impacto, pero del motociclista, no había rastro. Solo su casco, se encontraba tirado también, a un lado de la motocicleta. Nathan había dado a parar a la costa de miel, seguramente tras rodar, inconsciente desde la carretera. Miró hacia el mar, aún algo dolido, y vio algo que traían las aguas. Dejándose llevar por las olas, vio un cuerpo femenino de cabellos de fuego, aproximándose a la costa.
Aunque Nathan estaba dolido, y solo quería descansar, su corazón latió fuertemente al momento que un gran presentimiento llegaba a su ser. Las olas dejaron a la chica sobre la orilla, y allí quedó durmiendo, mientras Nathan la observaba, en el silencio de la costa.